Muy buenas, bendiciones, queridos hermanos. Por una noche más aquí en casa, deditándome la palabra de nuestro Señor y meditando en las cosas que nos suceden en cada día, ¿no? Hoy estaba en prisión, en la cárcel de Botafuego, donde yo y varios hermanos pues, intentamos llevar la palabra del Señor para la vida, para que lo conozcan, para que se restauren, para que sean sanados, liberados, para que tengan un nuevo camino, una verdad y una vida que es Cristo Jesús. Y hoy uno de los chicos me preguntaba, o me afirmaba, que Jesús pudo hacer muchas cosas porque Jesús era Dios. Y como era Dios, utilizó su divinidad para hacer las cosas que hizo. Y esa es mi pregunta para ti. ¿Cómo ves tú a Jesús? Porque la forma como veas tú a Jesús, leerás la Biblia de una manera o la leerás la Biblia de otra manera, totalmente diferente, con el contexto de lo que tú tienes en tu cabeza, que crees que es así. Entonces, si vemos a un Dios, si vemos a Jesús en semejanza a algo divino, algo tremendo, que lo vemos como muy lejos de nosotros. Jesús dijo: el que me ha visto el Padre. Hasta ahí estamos de acuerdo. La obra era del Padre, la obra perfecta de amor, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Esa obra la hizo nuestro Señor, derramando su amor primero en nosotros. Por eso hoy podemos amar a través del amor que mostró el Señor para con nuestras vidas. Pero hay que leer bien la palabra del Señor y fijarnos y puntualizar cuál fue la función de Cristo aquí en la tierra. Hoy también, aparte de esa pregunta de ese chico que fue curiosa, también mi hermana Cristina pues me preguntaba, me manda un audio de una amistad, de una amiga, y me cuenta y me dice que su amiga la ha enviado, que el Señor siempre tiene un propósito con los corazones y que todos los corazones no son iguales y que mira a Jesús, ¿no? Que lo abandonaron en la cruz y solo hubo unas pocas de personas que estuvieron a los pies de aquella cruz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver si eso es tan real o cuál fue lo que quiso hacer Jesús, porque Jesús no hace excepciones de personas, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Toda la escritura es apta para enseñar, para reír, para instruir, todo tiene un trasfondo, todo tiene una enseñanza muy bella. Y eso es lo que quiere el Señor, que indaguemos lo que verdaderamente quiere hablarnos, o lo que verdaderamente quiere enseñarnos. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Maestro? Pues si declaramos que es nuestro Dios, nuestro Maestro, tenemos que dejarnos enseñar. Por eso cada día
Hay un pasaje muy curioso de cuando el pueblo de Dios sale de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y, y empiezan a andar por ese desierto una vez que han sido derrotados sus enemigos. Y el Señor tiene una cosa muy curiosa que derrama maná en el desierto para alimentar a su pueblo. Pero el maná tenía una cosa muy curiosa, que el maná había que ir a buscarlo diariamente y cada uno tenía que coger como podía comer. Pero nadie podía guardar. Teníamos que ir por nuestro alimento diariamente. Tú tenías que salir de tu tienda, recoger maná que caía del cielo, como rocío de la mañana. Venían, cogían todo lo que tú pudieras comer, según cada uno su capacidad. Pero había algo prohibido, no guardar para el otro día porque salían gusanos. Y hubo hermanos que guardaron para el egoísmo. Hay personas que reciben una palabra y piensan que van a estar con la misma palabra alimentada varios días. Y están muy equivocados porque Dios nos está enseñando en el trasfondo de esa enseñanza de que tenemos que acudir diariamente a Dios. Por nuestro pan natural, por nuestro pan espiritual y por tener esa relación y relación con Dios. No digo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pues eso es lo que quiere nuestro Señor en esta tarde enseñarnos y sobre todo contestar la pregunta de ese chico en prisión y contestar la pregunta también de mi hermana Cristina, que por qué también, la pregunta es por qué también le vienen contando eso. Y sabemos por las escrituras que somos nosotros a veces los que negamos a Jesús, pero Jesús no se niega a sí mismo. Por eso hoy es el día y la hora y tenemos tiempo de volvernos a Jesús y de verdaderamente poder conocerlo y verdaderamente poder tener una relación con Dios. ¿Tú quieres tener una relación con Dios? Yo quiero tener esa relación con Dios. Yo quiero tener una relación con Dios donde podamos alimentarnos cada día más de Él. Porque si no, qué cosa más curiosa, si no estaríamos todos los días, estaríamos no buscando de su pan. A veces hacemos tesoros aquí en la tierra y tenemos que preocuparnos de los tesoros y a dónde vamos a partir, a dónde vamos a encontrarnos un día con el Señor. ¿Tú estás preparando maletas? Las maletas se preparan aquí, dentro de nuestro corazón, en tener la conciencia de que un día nos vamos a presentar delante del Señor y queremos conocerlo. Y queremos conocer lo que le agrada, lo que no le agrada. Y queremos ir limpiando nuestra vida a través del conocimiento y la sabiduría, que tenemos que abrazar como nuestra hermana. ¿Pero cuál? ¿La sabiduría del mundo? No, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Bueno, vamos a contestar la pregunta de este chico. Vamos a irnos al libro de Filipenses, ¿vale? Donde vamos a leer, vamos a ver, vamos a irnos a Filipenses 2 y vamos a empezar a leer desde el 5 hasta el 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios, Padre.
Amén. Entonces vemos que aquí dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte. Entonces vemos que Jesús nuestro Dios se revistió de su gloria, se hizo hombre y no utilizó su divinidad para obrar como en esa forma, sino de que se despojó y se humilló a sí mismo como hombre, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. ¿Qué nos está enseñando en ese pasaje? Que cuando ya nosotros no miramos a Jesús no lo miramos como Dios, sino lo miramos más bien como un hermano, como un discípulo, que nos están enseñando cómo poder tener esa relación con Dios. Y nos enseñó una forma muy fundamental de ser obediente. Y ser obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces, cuando ya vemos a Jesús con esa humanidad, que vino a enseñarnos como un maestro, cómo debíamos de acercarnos a Dios, ¿verdad? Qué interés más bello, ¿no? ¿Cómo podrías tú enseñar a una persona a leer, a matemáticas, a lenguaje, a naturaleza, o a alicatar, a pintar, si no lo haces tú mismo y le enseñas cómo hacerlo? Por eso Jesús se vistió de su gloria, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, hasta obediente a cruz. Obediente a cruz significa obediente hasta los propósitos eternos de Dios que se cumplan en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Él siempre oraba y con el Padre tenía una relación íntima, y es lo que nos está enseñando la figura de Jesús. Tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que tener una relación con Dios, ¿verdad? Mira, vamos a irnos a un pasaje, que este está en Mateo 4, del 3 al 4, ¿vale? Aquí vemos a Jesús cuando ya es bautizado, ¿verdad? Se va 40 días al desierto, 40 días, 40 noches al desierto, está ayunando, se separa de la gente, se separa de la sociedad, del entorno, busca un lugar donde poder prepararse para las cosas que le vienen. Entonces, tú como creyente y yo como creyente también tenemos que ver que esa situación también va a venir a nuestras vidas. Que una vez que conocemos a nuestro Señor Jesús, vienen situaciones y prueban nuestra vida verdaderamente si estamos edificados, no estamos edificados en nuestro Señor Jesús. Si verdaderamente tenemos comunión, si verdaderamente tenemos ayuno, si vamos queriendo buscar las cosas de los cielos y no buscar las cosas que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Mira, este pasaje, cuando Jesús ayuna, se encuentra con el diablo, ¿verdad? Este pasaje es muy curioso, porque al encontrarse con el diablo, el diablo le hace una serie de afirmaciones, de preguntas, que esa es la palabra que yo traía hoy a las cárceles, porque esa palabra tiene que también impactarnos nosotros en nuestra vida, porque verdaderamente también nos la van a hacer a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a Mateo 4. Y en Mateo 4 empieza por la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Dónde te lleva? Si tú de verdaderamente tienes el Espíritu de Dios, ¿dónde te lleva? A apartarte. Te lleva al desierto. Y no solamente eso, sino que el Espíritu dice que te lleva, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo:
si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Vemos que el enemigo siempre ataca nuestra necesidad. ¿En qué estás necesitado tú? ¿Verdad? El chico seguramente de prisión quería la libertad, otras personas quieren un trabajo, otras personas quieren un amor, otras personas lo que quieren es dinero, otras personas quieren un coche, otras personas quieren ser sanados de una enfermedad, quieren que se les solucione un problema, un conflicto que tienen en el exterior o incluso en el interior o en el corazón a través de circunstancias, depresiones o traumas que ha sucedido en su vida. Y el enemigo conoce tu hambre. El enemigo conoce tu necesidad. Pero ¿se la entregamos o esperamos en el tiempo de Dios que es perfecto? Recuerda que Dios se revistió de su gloria, se hizo hombre y se humilló a sí mismo para hacerse discípulo. Entonces yo tengo que mirarlo, que Él me está enseñando cómo pintar, cuál es la matemática, cuál es la naturaleza, cómo alicatar, cómo insolar, cómo edificar. Y Jesús estaba enseñándonos cómo edificar en Cristo Jesús, en las obras del reino de Dios, en el camino de Dios. Y entonces, porque el mensaje de la cruz, ¿qué es? Desnudar todo principado, toda potestad y toda hueste celestial que no era contrario a nosotros. Y evidentemente en su proceder estaba ya desnudándonos, nos estaba enseñando que tú y yo, como discípulos, también somos llevados al desierto. Y viene, y el enemigo sabe nuestra necesidad. Pero antes de decirle, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces esa pregunta primera de verdad debería impactarnos en nuestra vida. Hoy se lo decía yo a ese chico en prisión. La primera tentación que fue tentarlo que convirtiera las piedras en pan, no. La primera pregunta que te hace el diablo, que es muy astuto, y prácticamente lo que te está diciendo, oye, antes de enfrentarte a mí, ten cuidado porque tengo conocimiento de la Escritura, tengo conocimiento de la palabra, sé tu hambre, sé tu necesidad. Pero la primera pregunta, que es la tentación primera, fue preguntarle si verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces esa pregunta debe impactar en nuestra vida. ¿Verdaderamente yo soy hijo de Dios? Wow, ¿verdad? Párate unos segundos y medita en esa palabra y piensa en tu interior si verdaderamente somos hijos de Dios. Si lo confesé como mi dueño y salvador, creí que su Padre lo resucitó al tercer día y aquí soy salvo por la confirmación de la fe, por haberlo confesado por mi boca, por haberlo creído en mi corazón, soy salvo. Me arrepiento de mis pecados porque hay gente que quiere conocer a Jesús pero no arrepentirse de su vida. Y eso no puede, eso no funciona así. Para conocer a Jesús hay que arrepentirse de sus malos caminos, de tus malos caminos, de mis malos caminos, transformarnos, porque es el mensaje de Jesús en nuestra vida. ¿A qué vine a Jesús? A decirte, hola, soy Jesús, ¿ya me conoces? Pues de seguir hacia adelante, no. Tenemos un encuentro con Dios y Dios siempre utilizaba a alguien para enviarnos, para decirnos un mensaje a nuestra vida. Y Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, porque el ser humano deseó siempre los gobiernos humanos y desechó el gobierno de Dios. Y caímos esclavizados por naciones, como cayó el pueblo de Dios. Vino, nos liberó, nos llevó a desierto,
nos quiso enseñar a tener una total dependencia, el ser humano, hacia Dios, pero estábamos siempre en rebeldía. Quiero carne, y el Señor le mandaba carne, y quiero pan, y el Señor le mandaba pan, quiero agua, y nunca estaban conformes. Sin embargo, en Egipto comían cebollas y ajo. Y el Señor estaba llevando una tierra prometida que dice que estaba 3 días. Pero ellos murieron en el desierto, 40 años dando vueltas. Y la Escritura dice, por la dureza y la dureza del corazón. Entonces, si la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para reducir, para instruirnos, para enseñarnos, ¿no debería de plantearme yo eso en mi vida? Que la dureza de mi corazón es la que me está apartando de yo vivir en la gracia de Dios. Como el que no la ha hallado, solo conozco a Jesús, pero no vivo en la gloria de Jesús. No vivo en sus victorias, no vivo en su mensaje, no vivo en la naturaleza de su amor hacia nosotros, porque no entendí que para acercarme a Jesús debo de transformar mi vida, debo de arrepentirme, debo de adquirir un nuevo camino, ¿verdad? ¿Recordáis a Zaqueo? Zaqueo era un hombre republicano, cobrador de impuestos, ¿verdad? Cada uno que se mire. Tú puedes ser una limpiadora, el otro un peón, el otro un oficial, el otro un banquero, el otro un policía, el otro un abogado, el otro puede ser un juez. Cada uno que se ubique donde sea. Él, Zaqueo, era republicano. Había mucho pecado en él, pero es que también lo hay nosotros, porque dice la Escritura que todos tenemos pecado, y quien diga que no tiene pecado a ser Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces tú tienes que entender que tú tienes la necesidad de Jesús. Por eso Jesús le dijo al diablo, cuando le dijo convierte estas piedras en pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la pregunta, ¿tú quieres vivir? Yo quiero vivir. Por eso hubo un tiempo que me alimentaba solo de las cosas naturales. Y adquirí la vida en Dios cuando empecé a alimentarme de las cosas espirituales. Porque Jesús no vino a limpiarlo de afuera del plato, sino vino a limpiar lo interior del plato. Vino a limpiar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra vida, a transformarla, a sacarnos de la esclavitud, a que aprendiéramos a tener una total dependencia. Entonces, ¿te has preguntado de verdad, antes de meterte en conflicto con el enemigo, ¿te has preguntado alguna vez de verdad si verdaderamente eres hijo de Dios? Recordemos, hermanos, que si verdaderamente no eres hijo de Dios, no salgas a pelear con el diablo. ¿Sabes por qué? Porque quizás todavía tienes algo de él. Eres padre de mentira y nos estuvo constituyendo desde nuestra niñez, enseñando y adoctrinándonos cosas que no vienen de la palabra del Señor. Y las ejecutamos en nuestra vida con un libre albedrío. Pero cuando viene el mensaje de Jesús a nuestra vida, es el momento de cambiar, el momento de retomar y volvernos. ¿Tú has creído? Aquí no se trata de ser muy listo y muy inteligente, porque dice que por muy torpe que seamos, lo conseguiremos. Entonces se trata de tener fe.
Adquirimos autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesús, y es lo que quiero mostraros. Con autoridad, siendo, por eso el diablo le preguntó si verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a debatir, y seguramente si eres hijo de Dios no vas a caer en mis trampas, ¿verdad? Jesús no cayó en ninguna. Y esa pregunta que me hizo el preso en esta mañana, pero él no cayó porque era Dios, y sin embargo él se hizo discípulo y nos está enseñando que tú y yo podemos hacerlo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mira, vamos a irnos a Hechos 19, Hechos 19 del 10 al 16. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se levantaban aún los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, fíjate, mercaderes de las naciones, que te vas a encontrar muchos por ahí, cuidado con ellos, intentaron invocar el nombre del Señor, querían utilizar el nombre del Señor para sus beneficios. Por eso la pregunta del enemigo, si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿verdad? Le dijo en el desierto. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, fíjate, hijo de sacerdotes, pero que no practicaban ni bebían la palabra. Hijos de sacerdotes que decían esto, pero respondió el espíritu malo y le dijo, a Jesús lo conozco. Fíjate lo que dicen los espíritus. A Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo. Pero le dice el espíritu inmundo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow, ¿verdad? Eso no le pasó a Jesús en el desierto. Él no salió golpeado, ni herido, ni le quitaron su ropa. ¿Te has quitado alguna vez la ropa el enemigo? ¿Te las quita? ¿Cómo te las quita? Primeramente preguntándote, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? Y ahí, en esa pregunta, analizo si verdaderamente estoy vestido o estoy desnudo. He creído, he cambiado mi vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. He cambiado, o mi vida es igual que la que tenía antes. Piénsalo. Después, si seguimos leyendo la tentación de Jesús, vemos que el enemigo, otra cualidad que tiene, que como esa es un ángel, que no se le quitaron las vestiduras de luz, intenta ser un imitador de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Te habla también a través de la Escritura. No le hablo de cosas mundanas. Bueno, aquí le hablo de algo mundano también. Pero le dice, escrito está, súbete allí arriba y tírate para abajo del penáculo, que los ángeles te van a recoger, escrito está. Escrito está que Dios es misericordioso, que Dios es grande, que Dios es tremendo, de que Dios tenemos una dificultad y nos saca de ella porque no hemos visto el peligro, y manda ángeles, arcángeles y querubines para
para desviarnos del peligro, del tropiezo. Nos pone escudo porque torre fuerte es Jehová y nos ayuda a poder proseguir hacia la meta. Pero Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te has preguntado alguna vez también eso? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tentado al Señor? Y después encima lo culpamos a Él, ¿verdad? Tomé una mala decisión y cuando me sucede algo, me aflijo y miro al cielo. ¿Y por qué me pasa eso? Porque no he tenido conocimiento del Señor y yo me he metido allí porque yo he querido y yo he decidido mi camino, que no son los caminos del Señor. Dios bendice en sus caminos porque es por fe. ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo, la certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo creo, que lo voy a adquirir en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y eso, como es un camino que es por fe, ¿por qué dice la Escritura? Grande y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y estrecha y angosta es la puerta que lleva a la salvación, y dice, y pocos son las que la hallan. ¿Tú quieres ser ese poco? Pues no rivalices con Jesús. No es un humano, Jesús vino con la mente y la mente de arriba. Él es el camino, la verdad y la vida. Poner en entredicho a Jesús o ponerlo de duda. Si Jesús te dice por aquí, es por allí. Si Jesús te dice apártate del mal, apártate del mal. Si Jesús te dice que antes de tomar decisiones ponga los codos sobre la mesa, que piense lo que vas a hacer, y que incluso que en la multitud de los consejos está la sabiduría, pide consejo siempre cuando quieras hacer algo. Y pide consejo a hijos de Dios, no al mundo. El mundo te dice, por ahí va bien, ¿verdad? Te emborrachas, va bien. Te drogas, va bien. Traicionas a alguien, estupendo. Traicionas a tu esposo, estupendo. Traicionas a tu mujer, estupendo. Todo está bien para el mundo. Pero en la palabra dice que el pecado trae muerte. Que el pecado trae separación de Dios. El pecado nos nubla, nos pone cortinas y no podemos ver el llamado de Dios de retrocedernos de nuestro malo camino. Y por eso luego adquirimos las consecuencias que adquirimos, las cuales no podemos culpar a Dios porque yo fui el que tomé la decisión de hacer algo mal, de beber, de drogarme, de traicionar, de adulterar, de cada uno que se mire, fuiste tú el que tomaste la decisión. Dice la Escritura que ninguno puede decir que Dios lo está tentando, porque Dios no puede ser tentado. Dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo que hay en nuestro interior, que al ejecutarlo termina en muerte. Cuando conozcas a Jesús, y dice la Escritura que cuando conoces la verdad te hará totalmente libre, empieza a retractarte y esos deseos que se levantan en mi alma, en mi corazón, empiezo a dominarlos a través de las Escrituras, de la palabra y del conocimiento del Hijo de Dios. Mi corazón, dice la Escritura, que es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo lo conoce Dios. Necesito acudir a Él para que me enseñe qué sucede aquí dentro, qué sucede aquí dentro, qué sucede en mi alma que me lleva a hacer cosas que son contrarias a Dios. Pero es que tenemos otra parte en nuestro interior, dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando aquí dice no solo de pan vivir al hombre, sino de toda la palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios.
Y cuando empiezo a adquirir de la palabra que sale de la boca de Dios, comer de su pan espiritual, empiezo a ponerle un cabestro a mi corazón, a ponerle un cabestro a mi alma como los caballos, y empiezo a dominarlo a través del poderoso nombre de Jesús y de la sabiduría de Dios. Antes, sin Dios, no podías. Y si conoces a un Dios de nombre solo y no conoces el mensaje de Jesús, como le dijo Pedro, Pedro, suelta tus redes y sígueme. Suelta tus costumbres, suelta lo que pensabas, analiza, dice la palabra de Dios, dice que una espada de doble filo que penetra, discierne los pensamientos. Yo antes no los discernía, cuáles eran los que estaban bien, los que estaban mal, y algunos me llevaron a adquirir cosas y consecuencias, porque no discernía. Penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Hasta cortar el corazón, el alma, los separa. Antes estaban muy pegadas, muy unidas, y ellas hacían lo que querían con nuestra vida y nos llevaron a adquirir consecuencias, pero la palabra dice que es cortante, doble filo, y penetra y discierne, ¿verdad? Dice que llega hasta lo más profundo, hasta las coyunturas. ¿Sabes qué es eso? Separar cosas, traer sanidad hasta lo más profundo de nuestro interior. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, Jesús, el verbo, me ayuda a conocerme a mí mismo. A veces estamos golpeando al aire, culpando a nuestro alrededor, ¿por qué me pasa esto? Por culpa de aquel, de aquello, me sucedió esto por siempre en el exterior, cuando los enemigos están más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, estaban dentro de nuestra vida. Y solo a través de la palabra podemos ser libres. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Lo creo porque verdaderamente cuando mi padre y mi madre me podía convencer de algo, ni mi familia, ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni la sociedad, el amor de Cristo me transformó y me cambió. Somos cartas escritas, somos testimonios vivos, somos la luz y la sal de otras personas. Pregúntate, aquellos que me conocieron en otro tiempo, ¿qué fue lo que me transformó, lo que me cambió? Jesús. Jesús. El conocimiento de Él. Recibir su pan diariamente por fe y a buscarlo cada día. Empezar a comer de su alimento. Empezar a discernir lo que había en mi corazón, lo que había en mis pensamientos, cortarlos, arrancarlos, separar cosas de mi vida que no estaban bien. Todo me era contrario.
Por eso sigamos preguntándonos, ¿verdaderamente somos hijos de Dios? Yo lo creo que lo podemos hacer, que lo podemos conseguir, porque no es por obra, es por fe. Aunque la fe sin obra es muerta, dice la Escritura. Pero primero ten fe. Cuando uno tiene fe, entra en la escuela de Dios. Cuando tú estás en el colegio, tú empiezas por preescolar, primero, segundo, tercero. El maestro no te exige más de lo que tú puedas aceptar. Y todo tiene un proceso en tu vida. Porque si intentas cambiar muchas cosas así de momento, quizás te afecte o veas el camino del Señor demasiado duro. El Señor es muy delicado. Él es el menos maestro. Ni los que te enseñaron en el colegio. Él es mucho mejor maestro. Tiene mucha paciencia con nosotros. Muchas palabras, muchas veces yo digo a la gente, yo en muchas cosas fui así un convertido de muchas cosas en el acto, pero en mi caminar en Dios muchas cosas han sido por convencimiento, a través de la escritura, de la palabra, que he empezado a hacer mella en mi vida, he empezado a edificar. Y antes edificaba para las cosas de abajo, porque mi mente era terrenal, y ahora edifico para las cosas de arriba. Y se cumplen ciclos espirituales en cada una de nuestras vidas, que es, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te lo dará por añadidura. Pero cuando buscamos el mundo, primero, el mundo nos golpea. Pero cuando buscamos a Dios, Dios te da las cosas. Porque, ¿sabes lo más bonito de Dios? Que Dios creó el mundo y después nos dijo señorearlo. Y tú y yo nos hemos conformado a veces con mis ancitos de pan del enemigo. Entonces ahora quería contestar también a mi hermana, porque dice que hay corazones de una manera y corazones de otra. Sin embargo, en la Escritura sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes celestiales. Entendemos por la Escritura que el diablo no crea. El creador es Dios. El diablo ha constituido a personas a ser malas. Y las personas en su libre albedrío también tomaron la decisión de seguir. Pero cuando llega el mensaje de Dios a tu vida es el momento de parar. Y algunos lo aceptarán o seguirán en sus malos caminos. Porque todo se va a tratar de decisiones. Tú mismo te podrás condenar o tú mismo, por creer en nuestro Señor Jesús, te podrás salvar. Pero nunca más podrás culpar a Dios por tus propias decisiones. ¿Sabes? Yo pongo un ejemplo muchas veces. Digo, te voy a dejar la llave de mi coche, ¿vale? Y cuando tú me traes mi coche a mí, me lo traes roto. Y cuando me des la llave me dice que la culpa la tengo yo. Yo no te di el coche para romperlo. Yo te di el coche para que lo disfrutaras, para que pudieras hacer alguna labor y para ayudarte. Cristo nos dio el mundo para multiplicarnos, para cuidarlo, para sojuzgarlo, para soñorearlo. Y nos dijo que nos amáramos y nosotros no destruimos el mundo, destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Y encima, cuando Él venga, haré como ese hombre, le daré la llave y le diré, no, la culpa es tuya. Como el que te quiere dar la llave del coche roto. La culpa es tuya. Dios no nos dio en ningún momento que nos comportáramos así. Si hiciéramos caso a las cosas de Dios, quizás, si adquiriéramos algún palo, pues podríamos decirle, oye, te obedecí y me ha pasado esto, pero es que no obedecemos. Y adquirimos las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Qué te quiero decir eso? Volvamos a la pregunta del desierto.
¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Mira, hay un pasaje en Mateo 13, del 13 al 15, donde vemos que Jesús está con su discípulo, pero también se agolpa allí un montón de gente. Y Jesús empieza a hablarle en parábolas, ¿verdad? Pero los discípulos le preguntan, ¿por qué tú le hablas en parábolas? Y mira a Jesús, que no lo podemos engañar. Por eso es como le estaba predicando la amiga de mi hermana, a mi hermana, que muy poco fueron los que tuvieron en la cruz. Porque cada uno vamos por nuestro milagrito, vamos por nuestra necesidad, acudimos a Jesús. Ayúdame a esto, ayúdame a lo otro, solucioname este problema. Pero después no seguimos a Jesús y adquirimos más consecuencias de las que teníamos antes. Por pisar el mensaje de Jesús, por pisar el mensaje de salvación, el mensaje de transformación, el mensaje de nacer de nuevo, el mensaje de cambiar. Hasta aquí, no más. Por eso Jesús, cuando liberaba y sanaba a muchas personas, le decía, anda y no peques más, no sea que te venga algo peor. Y tú y yo no queremos cosas peores, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos. Y ahora Jesús, en este pasaje que os estaba contando, que estaba la gente agolpada, pero dice Jesús que ellos vienen nada más que a saciarse de pan. Venían por comida. No venían por la palabra, no venían por la transformación, no venían por el cambio. Y dice esto Jesús, por eso le hablo en parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído me oiréis, y no entenderéis, y viendo no percibiréis. ¿Te gustaría que te pasara esto? Que estando viendo las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, tú todavía no te estés enterando. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a conformar con no entender? ¿Te vas a conformar con el oír la verdad y que te entre por aquí y te salga por aquí? Dice Jesús que ni perciben la palabra. Antes de que Jesús le diga estas palabras, le dijo otras más interesantes. Por eso, cuando mucho, como te dijo tu amiga, hermana, le hablo ahora a mi hermana Cristina, como te dijo tu amiga, hay diferentes corazones que se acercan a Jesús, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y vamos a ver también que Jesús no puede ser burlado. Dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y le respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber
los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará. O sea, si buscas de Dios, se te dará más. Y tendrás más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le ha quitado. O sea, tu vida sin Dios va a ser mucho peor. Por eso le hablo en palabras, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello como el profeta Isaías dijo, que es lo que es lo que yo os he hablado antes. ¿Con qué forma nos acercamos a Jesús? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Lo va a hacer? Él hace llover para el justo y para el injusto. Pero ¿hasta cuándo vas a estar en ese proceder? Enfermarte, sanarte, adquirir consecuencias de tu pecado, volver a Dios para buscar, para que te ayude. Mira, vamos a ir a Juan 6, 26. Juan 6, 26. El libro de Juan me gusta mucho. Espero que si un día empiezas a leer la palabra, empieces por este libro. Juan 6, 26. Mira la confrontación de Dios que le hace a aquellos que le buscan con dobles intenciones. Si nos vamos al libro de Juan 6, leemos del 25, vamos a leer hasta el 27. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces tú, cuando buscas a Jesús, ¿qué alimento estás buscando? El alimento del diablo, como aquí le dijo en el pasaje que vimos cuando Jesús estuvo en el desierto, convierte estas piedras en pan. ¿Vienes por tu milagro? ¿Vienes por tu necesidad? ¿O de verdad vienes a comer del alimento de Dios? No trabajes por el alimento que perece y muere. Trabaja por el alimento espiritual que os dará el Hijo de Dios, que es Jesús. Por eso Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre vive por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vemos lo que te decía tu amiga, vemos dos corazones muy diferentes a la hora de acercarse a Jesús. Mira, hay un pasaje donde se acercaron 10 leprosos a Jesús y al final de los 10 solo se dio uno a darle las gracias a nuestro Señor. Por eso sabemos que el Señor te va a dar lo que tú quieres. Sí, te va a venir bien. En este caso, los leprosos era para que se mostrara en ellos la misericordia de Dios y que Dios siempre viene a restaurarnos, no nos quiere dejar nunca en esa condición. Pero seguramente aquellos que se volvieron a alejar volvieron a adquirir la lepra, porque Dios siempre avisaba, no peques más para que no te venga algo peor, ¿verdad? Tú y yo tenemos la necesidad de Dios de volvernos a Dios. Mira, en Juan 5 hay un lago que se llama el lago de Betesda, donde un hombre dice que llevaba 38 años allí, paralítico de las piernas, y dice que en aquel lago un ángel de vez en cuando bajaba y tocaba el agua, y el primero que la tocaba era sanada.
El agua es un simbolismo de la palabra de Dios. Los ángeles es un simbolismo de los enviados de Dios para decirte un mensaje. Hoy seguramente alguien haga ¡pum! Y la palabra de hoy la afecte en su vida y cambie y se retome. Pero al final siempre es el que llega primero. Y Jesús, cuando pasaba por allí, le preguntó a ese hombre: llevas mucho tiempo aquí. Y el hombre contestó: es que cada vez que intento tocar el agua, siempre uno la coge antes que yo. Es por eso es como cuando tú ves, ¿verdad? Cuando tú ves la prosperidad en otros hermanos, las bendiciones en otros hermanos, el crecimiento espiritual en otras personas, y tú sigues paralítico espiritualmente, que no avanza tu vida, que siempre está ahí con un esfuerzo. Pero Jesús te dice hoy, oye, los ángeles, los enviados de Dios, solo es para conducirte a mí, a Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo, no te hace falta que Él haga. Solo te hace falta buscarlo. Solo te hace falta cambiar. Le digo: ¿qué quiere que haga contigo? Dice: es más fácil decirte tus pecados son perdonados, o levántate y anda. Y ese hombre cogió sus camillas y salió andando. Yo hoy puedo tocar tu agua, pero no es el mensaje de Dios hablar del ángel. El mensaje de Dios no es hablar del lago. El mensaje de Dios es hablar de las enfermedades que hay, de los que esperan siempre a que alguien le toque el agua, sin ir a la fuente verdadera, que es Cristo Jesús. Ve tú en el día de hoy a la fuente verdadera, que es Cristo Jesús. Otro mensaje que vemos que el Señor actúa y sabe de qué manera se acercan las personas a la vida. Y nos vamos a ir a Mateo 15. ¿Te gusta la palabra? A mí me encanta. Dice en Mateo 15, del 27 al 28. Mateo 15, del 26 al 28. Del 27 al 28. Mateo 15. Era la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tirón y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió. Fíjate lo interesante de esta afirmación. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues, porque está dando voces detrás de nosotros, échala porque está dando detrás de nosotros. Y él respondió: no, soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa del rey. Él venía a darle un mensaje a esa persona y a restaurar su vida. Y ahora veamos el trasfondo del mensaje. Por eso cuando leemos la palabra tenemos que ver bien lo que Jesús quiso enseñarnos para que aplicáramos en nuestra vida. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Le estaba diciendo que tú vienes por un miajón de pan, tú vienes por tu milagro,
No vienes por la grandeza del mensaje, no vienes por el pan, no vienes para cambiar, no vienes para transformarte, vienes solo por la necesidad. Le dijo, no es lícito comer del pan que es para los hijos de Dios, como le dijo a sus discípulos, a ustedes dado a conocer el reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Tú qué quieres ser? ¿De los que he dado a conocer el reino de los cielos? ¿De los que vienen por su milagrito? ¿De los que vienen como por las migajas como esta mujer? Esta mujer le impartó a Jesús porque dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas, de la mesa, de sus amos. Qué bonito, le impactó y él le dio esa migaja y sanó a su hija, hizo su labor. Pero el mensaje verdadero de Jesús es que tú no vivas a través de migajas. Porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dios quiere sentarte a la mesa, que comas la verdad, que te alimente, que dejes de estar mendigando milagritos, mendigando restauración por consecuencia de tu proceder y tu mal caminar. ¿Estamos entendiendo la figura de Jesús? La Escritura dice, coge tu cruz, niégate y sígueme. Coge tu cruz, niégate y sígueme. ¿Cuál fue la cruz de Jesucristo? La cruz simboliza propósitos eternos, que tienes que ejecutarlo aquí en la tierra. Y Jesús, como discípulo, dice, yo cogí mi cruz, me negué y morí en la cruz. Y ustedes tenéis que coger vuestra cruz, vuestro propósito en Dios, negaros y cumplirlo. Y morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza. Te lo digo, porque cuando le hablaba a la amiga, a mi hermana, le hice una referencia de la cruz, de la traición de Jesús, de que se vio solo. Pero veamos el trasfondo de eso. Dice que Jesús estaba en el monte de los olivos. Dice en Mateo 26, del 41 al 46, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué nos está enseñando Dios como discípulo que era? ¿Qué me está enseñando Jesús entre líneas que yo tengo que aplicarlo a mi vida? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, cuando él sabía que venían a apresarlo, y le avisaba cada vez que iba a ellos, dice que él oraba a un tiro de piedra, entonces él estaba orando allí, su discípulo oraba y volvía y siempre se los encontraba dormidos. Oraba y dormía y siempre se los encontraba dormidos. Así 3 veces. Y siempre decía, despertar, orar, para que no entréis en tentación. La oración es muy importante para que tú cumplas tu diseño, que está marcado aquí en la tierra. Para que tú cojas tu cruz y cojas el mensaje y el propósito eterno que tienes que cumplir aquí en la tierra. Porque sin oración, si te quedas dormido, que es simbolismo de hacer tu vida tan normal sin entender los mensajes eternos de Dios, te va a pasar como a ellos, que cuando llegó el momento de dar la cara, todos corrieron como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Pero Jesús dice, fíjate si era hombre que dijo, Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero él pudo ir a la muerta cruz por la relación que tuvo con el Padre. La oración, la intimidad, las escrituras nos dan el poder de matar a este viejo hombre. Porque la semilla cuando muere lleva muchos frutos. Cristo murió y llevó mucho fruto en sí, que somos cada uno de nosotros que adquirimos la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pagó nuestras deudas. Pero Jesús nos dijo que yo tenía que coger mi cruz, también negarme y también tenía que morir. Pero el sacrificio ya está hecho. ¿A qué se refiere Jesús? No podemos igualar el sacrificio de Jesús. Pero sí podemos matar el viejo yo. Sí podemos orar y no dormir. Porque si duermo entro en tentación y no se cumple el diseño de Dios aquí en la tierra y siempre estoy de un lugar a otro corriendo sin entender nada. Y el enemigo se ríe de mí porque no quiere que yo halle los propósitos eternos que es a través de morir al viejo hombre. Coge tu cruz, niégate y sígueme. No quiere que te niegue, no quiere que le sigas y te entretiene por ahí. Porque si llegas a entender el mensaje y que el cumplimiento de la palabra se esté cumpliendo en tu vida y los propósitos eternos, entonces va a llegar la multiplicación a tu vida y el enemigo no quiere eso. El enemigo siempre quiere tenerte en Egipto, esclavo de las cosas. ¿Tú quieres ser esclavo? En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tú lo vas a hacer en el día de hoy? ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? ¿Sabes que el mensaje de Dios es tan bello que tú estabas ya en la mente de Dios desde los principios del mundo para este tiempo y para el día de hoy? Donde tú puedes cambiar y tomar una decisión en tu vida. Coger tu cruz, negarte y morir. La negación lleva mucho fruto en sí. El diablo te hace reverde, te hace mandarte y obedecerte a ti mismo, sin obedecer a Dios. Y la reverdía te separa de Dios, y escrito está que Él a los soberbios mira de lejos, pero a los humildes lo mira de cerca. Yo quiero en esta tarde expresarte que Jesús oraba a Dios, pero Jesús era Dios. Aunque revestido de su gloria, se hizo hombre para enseñarnos cómo poder obrar para llegar al Padre, cómo poder tener aquí poderes de manifestación hacia la humanidad, que no era otra cosa, pues todas las sanaciones que hacía Jesús y todas las enfermedades eran para que se volvieran a Dios. Él no vino a hacer obras humanitarias, Él vino a restaurar el alma, a salvar el alma del ser humano a unos propósitos eternos. La vida aquí es corta, pasa, y tenemos que preparar el equipaje para donde vamos. Tenemos que presentarnos a Dios bellos y bonitos, habiendo entendido los mensajes. Dice que ninguna boca se va a justificar delante del Señor. No le podremos decir que no me enviaste nadie, porque quizás este vídeo te lo recordará él ahí arriba, por ejemplo. Te habló mi hijo Antonio, te habló
tu amiga, te habló. Dios utiliza lo que le place para ayudarte y salvarte. Somos nosotros que despreciamos la mano y el favor de Dios a veces. Nuestro yo, nuestro ego, trona en nuestra vida y hay que matarlo para que trone Dios en mi vida, la gobierne y me lleve los buenos frutos y la buena vida en Cristo Jesús. Cuando tronaba yo mi vida, mi yo me destrozaba, me llevaba a malas consecuencias. Desde que puse a Dios en el trono, mi vida despegó a los propósitos eternos. Por eso queremos dar de lo que tenemos a otra vida. Por eso predicamos el mensaje de locura, el mensaje de la cruz. Dice en Juan 1, del 1 al 14, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz del que venía, que era Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Necesitamos que Jesús nos alumbre. A través de su caminar y su proceder nos alumbró cómo poder tener relación con el Padre. Y en el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aleluya. Aleluya. Que el Verbo, que es la palabra, que desde el principio todo se creó a través de la palabra, y a través de la palabra viene hoy a darnos ese mensaje para que nos volvamos y nos volvamos a nuestro Creador. No abandones a Jesús en la cruz. Él como discípulo murió y nos llevaba juntamente con Él para que aprendiéramos que teníamos que morir, no en la condición de Él, porque Él hizo el sacrificio perfecto, sino hablar de cosas interiores con las cuales tenemos que morir, entregárselas a Dios para que sean borradas de nuestra vida, para que se cumplan los propósitos eternos en cada uno de nosotros, a través de la locura de la predicación del Evangelio, que cuando lo oímos, como dice la Escritura, ninguna palabra que sale de mi boca viene vacía, sino da su fruto a su tiempo. Que de esta palabra fruto en tu vida, que de esta palabra fruto en mi vida, y podamos ser transformados en el día de hoy en el poderoso nombre de Jesús. Busca el nombre de Dios. Busca de Cristo. Y pregúntate ahora si verdaderamente eres hijo de Dios. Esa pregunta te podrá salvar en el día de hoy. Porque si no estás muy bien para enfrentarte a las tinieblas, hoy es el día de constituirte hijo de Dios por la fe
y poder retomarte y cambiar, para poder luchar con aquello que te ha robado mucho tiempo de tu vida. Aleluya. Dios os bendiga en esta hermosa noche y espero que este mensaje haya sido de edificación y podamos seguir bogando más adentro para ver cosas más bellas en la profundidad de la palabra. Dios te invita en el día de hoy, navega hacia Él. Buenas noches.